Buenos días. Buenos días, Andrea. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo amanecen? Buenos días. Buenos días, profe. Bien. ¿Cómo amanecen? Bien, sí, señor, gracias. Bien, Muy profe, bien, gracias. gracias. Me alegra mucho. Me alegra mucho. Bienvenida Claudia, Cindy, Aida, Leslie, Silena, Ingrid, Paola, Yasmín, Viviana, Pilar, Eliana, Andrea, Viviana, Cindy, Joana. Bienvenidos. Gracias, profe. Mucho Gracias, gusto. profe. Mucho gusto. Entonces, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo se sintieron ayer en la clase? Súper bien. ¿Quién falta por, quién estuvo ayer? ¿Quién no estuvo? Les, Yo estuve, profe, pero en la mitad de clase nada más porque se me había apagado el celular. tú me escribiste que te pasó eso. ¿Quién no estuvo en Sí, la, sí. quién no estuvo en la clase de ayer? ¿Todos Claudia. ¿Todos estuvieron? Sí, sí, señor. Ok, Pues yo. bueno. Entonces, como esto queda aquí grabado, ya les mandé la clase de ayer. ¿Sí la vieron? Sí, señor. Entonces, tanto en YouTube como en la plataforma la subo. Esa todavía no la subió a la Yo también estuve ayer. Sí. Sí, Entonces, yo sí subo, que sale el video en YouTube. correcto, en YouTube subo las clases y en la plataforma, en las dos partes. ¿Listo? Entonces,
para que ustedes comiencen a mirar tanto en la plataforma como en YouTube. La de ayer todavía no la he subido a la plataforma. ¿Listo? Pero está en el YouTube. O sea, yo termino la clase y se la envío a ustedes por YouTube, que es más rápido. Bueno, chicos, ¿cómo les ha ido? Muy bien. Bueno, me alegra mucho. Me alegra mucho y espero contar con ustedes para, para este ciclo, y espero que ustedes también entiendan el proceso que es poco a poco, y que queremos que ustedes salgan adelante, que ustedes triunfen. Eh, entonces, bienvenidos, bienvenidos. Recuerden que ustedes son capaces, que ustedes van a triunfar. Crean en ustedes mismos. ¿Listo? Crean en ustedes mismos. ¿Listo? Entonces, la invitación es a que ustedes crean, que ustedes comiencen a generar todo el proceso, poco a poco. ¿Listo? Vamos a conocer muchas cosas. Por ejemplo, como está unido español con ciencias sociales y con filosofía, por ejemplo, en la clase de hoy, eh, vamos a mirar un poco de historia. Entonces, voy a empezar con el proceso, y es ahí donde comenzamos nosotros a entender muchas cosas. ¿Listo? Entonces, hay algo Sí, señor. que les voy a explicar acá, que les voy a pedir que por favor eh, le coloquen mucha atención y que pregunten. ¿Listo? Entonces, preguntan. Bueno, entonces, vamos a empezar, como se dice, la clase. Buen día, profe. Buenos días, Jason. Entonces vamos a conocer como el periodo histórico, porque voy a explicar la literatura de la Edad Media y específicamente el origen del castellano. Pero para colocarlos en contexto hay que entender un poquito la historia. Entonces, Profe, yo ayer averigüé sobre eso. ¿cómo? Ayer averigüé sobre eso. ¿Se acuerda que nos había dicho que investigáramos? Correcto. Entonces, antes de mirar antes de entrar a la literatura española y el origen de la lengua española, pues voy a colocar en contexto. El contexto es el siguiente. Vamos a colocarle edades de la historia. Edades de la historia. Entonces tenemos la primera, que es la edad antigua. Y en la edad antigua surgió el Imperio griego. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. En el segundo punto es la edad media, y aquí es
de la Edad Media, perdón. Entonces, primero surge el Imperio griego. Después de que cae Grecia, con la caída de Grecia como imperio, surge el Imperio Romano. Entonces, acá con los griegos va a surgir la filosofía, el arte. Entonces, ¿eh? Entonces, en la edad antigua, con los griegos, surge la filosofía, el arte, la arquitectura, la política, etc. Ah, las matemáticas, ¿no? También surgen las matemáticas, etc. Y los filósofos, como tal. Esto es en el mundo griego. Esto es antes o después de Cristo. ¿Antes o después de Cristo? Antes, profe. Antes de Cristo. Esto es antes de Cristo. Después surge el Imperio Romano. El Imperio Romano, o sea, el Imperio Romano, cuando cae el Imperio Griego, a finales del siglo, a mediados del siglo IV, perdón, va a surgir el Imperio Romano. ¿Y el Imperio Romano surge antes o después de Cristo? Después de Cristo. Aquí hay dos cosas que tenemos que mirar. Que el Imperio Romano surge tanto antes como Profe, antes y durante el nacimiento de Cristo. repítame, por favor. Antes y durante el nacimiento de Cristo. Antes de Cristo surgió también el Imperio Romano. Entonces, aquí es donde vamos nosotros a mirar esa parte. Entonces, ya les comparto. Entonces, con la caída de Grecia como imperio surge el Imperio Romano a mediados del siglo IV. Roma surge como imperio y va a dominar el mundo. Entre el siglo IV el siglo V, pues va a tener todo su poderío. Por eso llega a Israel. Entonces, en el siglo V invade Israel. Y a Jesucristo le toca mirar todo ese proceso y por eso los romanos están en Tierra Santa, en Israel, Jerusalén. Entonces, existieron dos imperios y aquí hay que hacer claridad. Existieron dos imperios. Entonces, en la primera tenemos la Edad Antigua, que surge con el Imperio Griego, y con los griegos surge la filosofía, el arte, la arquitectura, la política, las matemáticas y todo lo que conocemos en la cultura actual. Esto fue antes de Cristo. Cuando el Imperio Griego cae, va a surgir el Imperio Romano.
Entonces hay que entender que existieron dos imperios. El Imperio Romano de Occidente, de Europa, que ese imperio es el donde hoy en día está Italia. Ahí se ubicó el Imperio Romano de Occidente. Ese fue el imperio que mató a Jesucristo. Ese imperio cae aproximadamente 20 años después de la muerte de Cristo, que fue una profecía también dada por él, ¿no? Entonces, va a surgir el Imperio Romano de Oriente, ya después de la muerte de Cristo. Y con el Imperio Romano de Oriente va a surgir lo que se conoce como la Edad Media. Y la Edad Media es la época de los castillos. La Edad Media es la época de los castillos, es la época de los reyes, la época de las cruzadas cristianas y es la época precisamente donde se generaron, donde no hubo desarrollo científico, sino que hubo un desarrollo religioso por parte del catolicismo y todo era teocentrista, todo giraba en torno a Dios, ordenado por la Iglesia Católica. Entonces, aquí tenemos estos dos imperios. Estos dos imperios que son el Imperio Romano de Occidente, que surgió antes de Cristo y le tocó a Cristo también vivirlo. El Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Entonces tenemos los dos imperios, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Hay que tener claro que es importante conocer sobre los dos imperios porque ellos van a hablar en latín. Y el latín es la base de nuestra lengua castellana. Entonces, esa es la importancia que tenemos que mirar desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista literario. Entonces, la influencia de Grecia en su parte lingüística, perdón, la influencia romana es muy importante, aunque también la griega, porque tenemos nosotros prefijos y sufijos de origen griego. Bueno, entonces miramos ahí esas dos partes. El Imperio Romano de Oriente. ¿Hasta aquí me he hecho entender? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Bueno, señor. entonces, cuarto, la Edad Media surge con la caída del Imperio Romano de Occidente, donde hoy en día es Italia. La Edad Media surge con la caída del Imperio Romano de Occidente, donde hoy en día es Italia. ¿Hasta ahí está claro? ¿Hasta ahí está claro? Sandra, bienvenida. Sí, Sí, señor. profe. Buenos días, Sandra. Buenos días. Buenos días. Qué pena con ustedes. Me disculpo. Entra tarde. Tranquila, Sandra. Claudia, muy bien que esté estudiando su hijo. Un saludo ahí a su hijo que está pendiente de la clase. Eso me parece muy bien. ¿Cómo te llamas? Matías, Matías, mucho gusto. Listo, entonces buenos días. tenemos Buenos días. un estudiante más ahí. Entonces, Ay, sí, qué chévere que pena, nos estemos profe. haciendo un poco de historia, Matías.
¿Listo? Chévere. Sí, Bueno, señor. entonces coloco en contexto nuevamente para que ustedes vayan entendiendo más. Entonces, estamos viendo las edades de la historia. ¿Por qué? Porque vamos a ver el origen del castellano. Y el origen del castellano es desde la Edad Media. Entonces yo hago un breve recuento para que usted comience a entender dónde está ubicado. Entonces, ¿cuándo aparece la historia? La historia aparece cuando aparece la escritura. Anote eso acá. Lo voy a colocar acá arriba. La historia aparece cuando se da la invención de la escritura. Entonces, antes de la historia que había, Profe, nos comparte. Te ¿cómo? iba a decir lo mismo. ¿Nos comparte la pantalla, profe, que es que no nos mostró? Ah, no, perdón, me había olvidado de activarla otra vez. Gracias por recordarme. Bueno, entonces ahí está. Profe, nos comparte la No te escuché muy bien. No te escuché muy bien. Entonces, la historia aparece cuando se da la invención de la escritura. Antes, antes de eso, o sea, tenemos que contextualizar aquí. En la prehistoria, esto es lo de sexto, ¿no? Sexto, séptimo, se da esta parte de prehistoria. En la prehistoria no existía escritura. profe, ¿todo bien? ¿Listo? Eso es lo más importante que tenemos que mirar de esos años atrás. De que en la prehistoria no existía escritura, sino el arte rupestre. Entonces, cuando aparece la escritura, aparece la historia. ¿Entendido? ¿Hasta aquí está claro? Sí, Profe, Entonces, cuando aparece la escritura, aparece la historia. Entonces, ahí ya hablamos de los griegos, que son los primeros. Pero antes de la historia, estaba la prehistoria. Y en la prehistoria no había escritura. En la prehistoria existió el arte rupestre o el arte de las cavernas. o sea que Mesopotamia o Sumeria, ¿en dónde queda? Eso queda donde estaba antiguamente, donde hoy en día se encuentra Irán, Irak. Ok, Todo lo que conocemos como Irán, Irak, es lo que es la Sumeria y es lo que en la Biblia se conoce como el paraíso, ¿no? El paraíso está ubicado en lo que es el Oriente Medio entre los países de Irán e Irak, que era en ese entonces, pues lógicamente, un paraíso como tal. Entonces, sí está ubicado el paraíso en la Biblia, ya está encontrado científicamente ubicado. Entonces, ya en esa parte, es más, ya hay vestigios y todo de eso. Bueno, entonces, continuando con lo nuestro, tenemos que entender que hay civilizaciones antiguas. Esas civilizaciones antiguas dieron mucho aporte, como la que habla acá Jackson, los sumerios, los babilónicos, los imperios que se dieron en Oriente Medio, entonces los medos, los persas, todos estos imperios también hay que mirar sus aportes en todos estos aspectos. Pero acá yo estoy haciendo, antes de todo eso, era la prehistoria, y en la prehistoria no existía escritura, sino el arte de las cavernas. Eso es lo más importante que usted tiene que entender de los grados anteriores. Y la invención de la escritura le va a dar paso a la historia. Eso es lo que usted tiene que tener claro de los grados anteriores. ¿Entendido?
Sí, señor. Ese es el resumen grande de todo esto. Entonces, aquí, la Edad Antigua, con la Edad Antigua surge el Imperio griego. Con los griegos surge la filosofía, con los 7 sabios de Grecia, Sócrates, Platón, Aristóteles, Pitágoras. Pitágoras inventa las matemáticas, Aristóteles comienza a trabajar todo lo que tiene que ver con las ciencias naturales. Fue un gran filósofo como tal, desde su planteamiento. Platón comienza a hablar de la política y a sistematizar el conocimiento, o sea, a ordenarlo. Sistematizar es ordenar. Comienza a ordenar el conocimiento. Pitágoras con las matemáticas, con la política también Platón. Entonces, todo lo que conocemos nosotros como transformaciones del mundo parte a partir de los griegos. O sea, el mundo actual gira en torno a Grecia. Esa es una realidad. Grecia, desde el punto de vista humano, es la cuna de la civilización de la humanidad. ¿Entendido? Sí, señor. Grecia, desde el punto de vista humano, es la cuna de la civilización de la humanidad. Pero desde el punto de vista religioso, en la Biblia ya no es. Después les explicaré eso para que ustedes, de pronto, los que tienen una o han leído la Biblia, van a tener ya un concepto mucho mejor sobre eso. Bueno. Sigue el tiempo en la historia, cae el imperio griego y surge el imperio romano de Occidente. Ese fue el que surgió. Con la caída de Grecia como imperio surge el imperio romano de Occidente. ¿Por qué Occidente? Porque Europa está dividido en Oriente y Occidente. E Italia, donde hoy en día está Italia, eso pertenece al occidente europeo. Entonces, por eso es el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Occidente cae y fue una profecía dada por Jesucristo. Ustedes ya han visto en la historia de Jesucristo las barbaridades que cometían las tropas romanas y el Imperio Romano. Entonces Jesucristo dice, no pasarán más de 2 generaciones cuando este imperio caiga. Jesús ya sabía que venían las tribus bárbaras, godos, visigodos, ostrogodos, burgundios, y ellos comienzan a invadir el norte de Italia, donde estaba el Imperio Romano. Primero, Roma les paga para que le cuiden la frontera, y después, como no les paga Roma, entra Atila, rey de los hunos, y destruye el Imperio Romano de Occidente, y los romanos no quieren perder su imperio, entonces huyen a Oriente y conforman el Imperio Romano de Oriente. ¿A dónde se van a ir? Donde construyen la ciudad de Constantinopla, la actual Turquía. Huyen con todo sus cosas, el dinero más que todo, e instauran el Imperio Romano de Oriente. Y con con la surgida del Imperio Romano de Oriente, surge la Edad Media. La Edad Media surge con la caída del Imperio Romano de Occidente, donde hoy en día es Italia, y termina la Edad Media con la caída del Imperio Romano de Oriente a manos del Imperio Turco. Turco otomano. A los turcos se les llama también otomanos. Por eso,
En la historia ustedes lo pueden encontrar así, como Imperio Otomano. El Imperio Otomano es el mismo Imperio Turco. Entonces, si hacemos la línea del tiempo, la tenemos así. Edad antigua. Y esta edad antigua va desde el siglo primero antes de Cristo hasta el siglo quinto antes de Cristo. Quedaría así. Esta sería la primera. Aquí nace ese gran ser, Jesucristo, que va a partir la historia. Nace Jesucristo y este sería el siglo ¿qué? Quinto. Siglo primero. Este sería siglo antes, hace significa antes de Cristo. Ahora, aquí ya empieza el otro. Y este es siglo quinto después de Cristo. Lo va a colocar DC. DC significa después de Cristo, ¿listo? Siglo quinto después de Cristo. Profe, qué pena una pregunta donde dice edad antigua, dice el antes, ¿qué es eso? Esto, Sí, siglo primero. gracias. Siglo primero. Es que para designar se coloca siempre el número romano. Este es un 1. Siglo primero antes de Cristo. Se va a colocar entonces el número siglo primero antes de Cristo y este es siglo quinto, pero se maneja ese número romano, ¿listo? Siglo Sí, primero profe, antes déjelo de... así porque igual se maneja así. En todos los textos que uno lee encuentra siempre el número Sí, romano. es que lo va a colocar de las dos Sí. formas. Siglo primero y siglo quinto. ¿Listo? Del siglo primero antes de Cristo hasta el siglo quinto antes de Cristo viene a ser el imperio ¿qué? ¿Qué imperio? Griego. Y aquí viene este viene a ser el imperio griego. Y aquí le voy a colocar, a cambiar de color. ¿Me han ido entendiendo? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Aquí donde voy a colocar esto Sí, señor. va a ser el siglo 3, el siglo 4, perdón. Siglo 4. Siglo 4, y aquí se inicia Roma.
Aquí el siglo primero al siglo cuarto, Grecia. Y del siglo cuarto al siglo quinto, el Imperio Romano de Occidente. ¿Listo? ¿Me hago entender aquí? Listo. Sí, señor. Entonces, acá en el siglo quinto, acá es la caída cae Roma occidental. Y se inicia ¿qué? La Edad Media. Pues, esto es Edad Media, que va del siglo quinto al siglo XV. ¿Antes o después de Cristo? Después de Cristo. Después de Cristo. Después de Cristo. Correcto. Después de Cristo y después de Cristo. Entonces, miren, la literatura española y el castellano va a surgir en este periodo de la Edad Media. Pero como ya había invadido los griegos, nosotros por eso nos va a llegar prefijos de origen griego, como amigdalitis, terminación itis, griega, y palabras derivadas del latín, porque ellos hablaban el latín. ¿Entendido? Sí, señor. ¿Ya entendieron? Esto es todo el repaso de los grados anteriores para que usted entre ahora a mirar que esto es lo más importante para empezar a trabajar ya lo de la Edad Media. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señor. Tenga Sí, en señor, cuenta claro. que usted está en el grado 10º. Entonces, lo que necesita saber, primero, que en la prehistoria no existía escritura, sino el arte rupestre. Y cuando surge la escritura, aparece la historia. Y que van a surgir imperios. El imperio griego, el imperio romano, que son los dos más importantes en este momento. Entonces, que a partir de los aportes de los griegos, pues va a llegar hasta nuestros días, lo que es la arquitectura, la pintura, las matemáticas, todo esto. Y en el castellano específicamente, pues van a venir palabras de origen griego o terminaciones y sufijos y prefijos de origen griego, como también del latín. Que existió un imperio, el imperio griego, y que cae el imperio griego y surge el imperio romano en el siglo IV. Y va hasta el siglo V, el imperio romano de Occidente, que fue el encargado de asesinar a Jesucristo. Fueron los autores materiales de la muerte de Jesucristo, el imperio romano de Occidente. Porque los autores intelectuales de la muerte de Jesucristo fueron los mismos judíos, específicamente los sumos sacerdotes judíos y los ricos judíos de la época, porque no les convenía que ese mechudo se parara en la esquina, barbado, a decir la verdad sobre la corrupción del judaísmo en su momento y sobre la corrupción que se estaba viviendo en el mundo. Por eso, Jesucristo es el primer revolucionario de la historia. Entonces, ¿quiénes fueron los asesinos materiales? El Imperio Romano fue el que lo ejecutó. Pero quienes contemplaron la idea fueron los ricos que manipulaban la religión judía. Y aquí hay que entender eso, la religión judía estaba corrupta. Por eso Jesucristo, si usted ha visto las películas, él se enoja. Dice, mi casa de oración la han convertido en cueva de ladrones. Pero la gente no entiende el por qué Jesucristo dice eso. Porque los ricos judíos y los sacerdotes, los sumos sacerdotes judíos tenían un gran negocio. Perdonar los pecados del mundo, y para eso ellos
les tenían que comprar animales en las puertas del templo y el negocio era del sumo sacerdote. La persona iba, ellos iban en la Pascua judía. La Pascua judía hasta ahora se celebra. Y la Pascua judía que ellos celebran es la salida o la liberación del pueblo de Israel por manos de Moisés, del imperio egipcio. Esas son las Pascuas que ellos celebran, que coincide con la Semana Santa. Entonces ellos cuando hablan de las Pascuas, los judíos, no es de Jesucristo. Las Pascuas de ellos es la liberación del pueblo judío de manos cuando estaban esclavizados en Egipto. Entonces ellos celebran eso. Para esa época, los judíos tenían que comprar un animal, ir de cualquier parte de donde ellos estaban a Jerusalén, comprar el animal, desangrarlo, bañarse en sangre, y al sumo sacerdote le cobraba en dracmas para bañarlo y perdonarle los pecados. Un gran negocio. Por eso Jesucristo se enojó, porque no estaban diciendo la verdad y porque estaban mintiéndole a la gente. Y ese negocio pues se le acababa a los ricos judíos de la época. Por ende, había que quitarlo del camino. Además, estaba desestabilizando porque estaba diciendo la verdad. Y muchas de las verdades de Jesucristo quedaron ocultas porque no las han enseñado de verdad. Entonces, esa es una de las realidades. Entonces, Jesucristo cumple un papel importante y determinante en la historia, porque parte la historia en dos, en antes de Cristo y después de Cristo. No cualquier ser humano parte la historia en dos. Entonces, él sí lo hizo. Y también lo hizo Sócrates. Por eso la filosofía se va a dividir en presocrática y socrática, antes de Sócrates y después de Sócrates. Por eso es que Jesucristo tuvo mucha influencia filosófica de Sócrates. Y Jesucristo fue llamado Ra o Rabino. Y eso significa sabio. Pero tenían que quitarlo del camino. Entonces, ahí es donde está la piedra en el zapato. Entonces, Jesucristo muere, cae Roma occidental, profecía dada por él, y se inicia la Edad Media, después de Cristo, desde el siglo V hasta el siglo XV, época de oscurantismo. Entonces, la Edad Media va desde el siglo XV, desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo. En este periodo surge la Iglesia Católica con Constantino. Surge el catolicismo, se da el teocentrismo, no existían las religiones cristianas en la época, solo el catolicismo. Surgen las cruzadas, surgen las monarquías, los reyes, surgen las distintas obras literarias como el Mio Cid, los cantares se llaman. El cantar del Mio Cid en España, el cantar de Roldán en Francia y el cantar de los Nibelungos en Alemania. Estos cantares van a recitar cantares de gesta, porque como ya se unió el latín con los dialectos, va a formar nuevas lenguas. En el caso de España va a formar el castellano. Entonces va a generar todo un proceso. Y ese proceso va a ser importante porque va a transformar lingüística y culturalmente, no solamente surgiendo un idioma con la lingüística, sino que también va a transformar la cultura y la manera de pensar y la política. Entonces ya no va a ser el mundo como tal, como los griegos, sino que ya va a empezar las monarquías, los reyes. Entonces los reyes se unen con la política y van a comenzar a dominar. Y esto va a traer desigualdad social,
va a traer esclavitud. Y por eso, más adelante, entre el siglo XV y el siglo XVI, va a comenzar a gestarse un proceso revolucionario que va a estallar en el 1786 con la Revolución Francesa. Entonces se va a dar ese renacimiento. ¿Hasta aquí me ha hecho entender? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Claro, sí, señor. Todo correcto. ¿Me ha hecho entender hasta aquí? Perfecto, sí, señor. Sí, señor. Entonces ese es el repaso que usted debe conocer. O sea, no necesitamos cantidad, sino poco. Primero, en la prehistoria no había escritura. Aparece la escritura, aparece la historia. Y se empieza a escribir y surge el imperio griego. Con el imperio griego surge la filosofía griega, la política griega, la economía griega, la literatura griega, etc. Ellos eran politeístas, creían en varios dioses. Entonces, está Zeus, el papá de todos los dioses, y los dioses del Olimpo. ¿Listo? Entonces, Profe, dime. yo en la investigación que yo hice, dice que en el siglo XV, don Antonio de Nebrija De Nebrija. publica la gramática, que es considerada como la primera publicación sobre gramática del idioma castellano. Correcto. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ya les expliqué lo que venía anteriormente. Viene todo ese proceso. Llegamos entonces a la Edad Media. Y en la Edad Media surge el castellano. Entonces, ahora sí, ¿qué consultaron ustedes? Ya en la Edad Media. Ya reconocen que antes estuvieron los griegos, que antes hubo prehistoria, que estuvo el Imperio Romano de Occidente, que mató a Jesucristo, que también que en la época en que surgió el castellano estaba el Imperio Romano de Oriente o Occidente. Repítalo, Occidente. Sandra. No se le escuchó. Occidente. Oriente. Recuerden, Jesucristo predice la caída del Imperio Romano de Occidente. Muere Jesucristo y después surge el Imperio Romano de Oriente. Porque huyen de Italia a lo que hoy en día es Turquía, que se llamaba Constantinopla, y surge el Imperio Romano de Oriente. Entonces, cuando se da la Edad Media, estaba el Imperio Romano de Oriente. Y el Imperio Romano de Oriente hizo sus aportes al derecho romano, base del derecho actual con Justiniano. Entonces, la Edad Media se dio cuando surge el Imperio Romano de Oriente, o sea, después de Cristo. Tenga en cuenta, el Imperio Romano de Occidente surge antes de Cristo, mata a Jesucristo, cae el Imperio Romano de Occidente y surge el Imperio Romano de Oriente. Y el Imperio Romano de Oriente ya es después de Cristo, más o menos unos 26 años después de la muerte de Cristo. ¿Entendido? Es importante conocer el papel que tuvo Jesucristo en la historia. Porque miren cómo Jesucristo aparece en el siglo V y estaba el Imperio Romano de Occidente. Y los romanos han sido el imperio más cruel y más sanguinario que existió sobre la tierra. Realizaban de 700 a 1000 crucifixiones diarias. Y en la política gobernaron con pan y circo. Y eso lo siguen hasta el día de hoy, los romanos. Entonces, por eso cuestionó Jesucristo al Imperio Romano. Él lo cuestionó. Él no era, era un hombre fuerte. Realmente era un hombre que tenía que decir lo que tenía que decir en su momento. Él no andaba callándose las cosas. Era un hombre real. Existió. Porque hoy en día ya están sacando la teoría de que Jesucristo no existió. Lo están sacando y es una cantidad de cosas que Jesucristo no existió.
Si lo dataron los historiadores de la época, existió. Pero entonces están queriendo hacer desvirtuar lo de Jesucristo y es algo que la gente tiene que estar bien cimentada para no dejarse engañar. Pues Jesucristo sí existió. Jesucristo cumplió un papel fundamental en la historia, no solo en la religión. Él no fundó religión. Jesucristo no fundó ninguna religión. Él ni fue judío, practicó la religión judía porque nació bajo la religión judía, pero no fue judío, no fue católico porque no existía el catolicismo, no fue cristiano porque no existía el cristianismo como tal. Él no creó ninguna religión. Entonces, lo que hizo fue un papel trascendental de hacer tomar conciencia al hombre del amor por el otro hombre. Ese es uno de los papeles fundamentales de Jesucristo. Pero fue la piedra en el zapato para los gobernantes de turno y para la religión judía donde él creció. Entonces miren, y es más, para un sector de los judíos, Jesucristo solamente fue un profeta. No lo conciben como nosotros lo concebimos, como el Hijo de Dios. Para ellos fue un profeta. Y después de la muerte de Jesucristo, cae el Imperio Romano de Occidente y surge el Imperio Romano de Oriente, y eso le va a dar paso a la Edad Media. Entonces, si hablamos de la Edad Media, ¿es Imperio Romano de Oriente o Occidente? Oriente. De Oriente. ¿Listo? ¿Y el que mató a Jesucristo, qué imperio romano fue? Occidente. El Imperio Romano de Occidente. Occidente. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. Entonces, vamos a ver el video del castellano. Sandra, ¿me puede hacer el favor de compartir el video? Yo se lo envío ahorita, porfa. Sí, señor. Ya se lo envío para que a partir de ahí empecemos a analizar. No se ve el video. Pero ya le, tuvo una serie de contactos con otras culturas históricas y por tanto hay muchos influjos de otras culturas que debemos tener en cuenta y que la han nutrido en su vocabulario. Porque como sabéis, el léxico es una lengua está en continua transformación. Así que vamos a ver. Empezaremos con la que hemos llamado la época prerromana en la que encontramos las lenguas prerromanas. una de las cosas, chicos, por favor, para que compartan ustedes los números de celular para el grupo, porque se creó el grupo de WhatsApp, ¿cierto, Sandra? Entonces, para que me coloquen por interno, por el chat, su nombre y el número de celular. Profe, pero al finalizar la clase.
Sí, o le mandan a Sandra, ¿les puedes compartir tu número de celular para que te envíen los, los números? Sí, porque aún no se ha creado como el grupo de WhatsApp o de pronto yo no me han agregado. Ya está creado, pero faltan agregar números. Ah, ok, vale. ¿Cómo les ha parecido ese pequeño recuento de historia? Muy chévere ese profe. Interesante. Ya les compartí mi número profe. telefónico ahí. Listo, entonces, para que por favor le envíen a Sandra su número de teléfono para agregarlos al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Sandra, ¿cuál es tu apellido? Sandra Méndez. Gracias. Sandra, ya te autoricé para que puedas enviar compartir el video, por favor. Sandra Méndez. Le, Sandra, no sale tu número acá en el No. chat. Dieciséis. ¿Cómo vamos con la compartida, Sandra? ¿Te ayuda en algo? Sandra, ¿le colabora en algo para compartir pantalla? En la Edad Media se les va a dar las cruzadas, les va a dar muchas cosas en la historia, entonces tienen que empezar a mirar. Ahora en el castellano vamos a tener, o tenemos influjo desde antes de los romanos, influjo del castellano. Dígame, por favor, en algo, Sandra. Al WhatsApp del bachillerato les envié el video.
para compartir pantalla, muchachos, abajo en su icono les aparece el verde. ¿Lo pone a rodar? Sí, pero es que no sale el audio. No sé por qué. El audio le da FN y F8. No, es que intenté compartírselo desde el celular porque en el computador no se puede, pero no me da el audio, no sé por qué. Espere, miro en el video, profe. Porque no sé por qué no me deja con... No creo que se pueda desde el celular. Es que aquí me suena el audio, pero no me deja, no lo escuchan ustedes, no sé por qué. Porque no le ha dado la función de FN, F8 a la vez. A ver, a ver, a ver. Ahí. Miremos a ver entonces. No sé si ahí ya la escuchan. A ver. Dele play. ¿No? Se escucha, pero no se ve. Ya, espera. El audio está muy bajito. Mira, páralo, páralo. Eso, ahí ya salió. Sí. Aváncelo, aváncelo. Viviana, tienes el micrófono encendido, se escucha el audio. Préstamos léxicos sin antes tener un contexto marco para saber cómo se definían y de dónde proceden. Bien, Pero porque es que no sé si lo están viendo. No. Salte otra vez, sal. Listo. ¿Tú sí ves el video? No. Sí, es que eso es lo que se me hace raro, que a ustedes se les ve oscuro, pero a mí sí me sale el video acá completo. Bueno, es la configuración de tu computador. Ay, como yo. Ok, espérenme. Muchas gracias. Bueno, Miremos a ver. Salte de ahí para yo poder mirar a ver cómo soluciona esa parte. listo. Profe, ¿quiere que yo le colabore con el video? Hágame el favor. Profe, ¿y desde el celular no se puede? Dígame usted. A ver, Jason, por favor. Espérame, ya me salgo y ya. Qué pena, profe, soy el hijo de Sandra Méndez. ¿Cómo? Soy el hijo de Sandra Méndez, le colaboro con Ah, el ya. video. Ah, perdón. Hágame el favor. Listo, ya le ayudo.
Mientras nos cuadran el video ahí, ¿qué preguntas tienen ustedes de lo que investigaron? Profe, qué pena. No me has autorizado para compartirte pantalla. Sí, ya está, ya está. Dame un segundo. Ya está. Mira, a ver, si no le oye la otra opción. Bueno, colega, hablamos. Provecho. La cosa, ¿no? Hablamos. Listo. No tiene sonido. No se escucha nada. Mire que usted, eso. Etapas históricas que marcaron su desarrollo. Hemos querido hacer este vídeo porque no podemos empezar a hablar de voces patrimoniales, de cultismos, semicultismos o préstamos Ahí se escucha. Sí, ya se está escuchando. Listo. Ok. Sí, dale, señor. Dale. léxicos sin antes tener un contexto marco para saber cómo se formó este Solo castellano. que deberías, qué pena, el favor de regresarle. Así que vamos a empezar. Como sabéis, el castellano es una de las 10 lenguas romances, como vais a ver en la imagen que saldrá, y por tanto es una lengua que en su mayoría genética es un 70 o un 81% derivada del latín. Por tanto, la mayoría de sus palabras van a ser derivadas del latín, pero Entonces, tuvo una serie de vemos que el contactos con castellano es una lengua romance derivada del latín. y por tanto Tenemos las lenguas prerromanas, antes de la llegada de los romanos que la a han España. nutrido en su vocabulario. Porque como sabéis, el léxico de una lengua está en continua transformación y crecimiento. Así que vamos a ver diferentes etapas. Empezaremos por la que hemos llamado la época prerromana, en la que encontramos las lenguas prerromanas. Bien, que es la que tenéis en el punto 1. Antes de la llegada de los romanos, en el 218 a.C., en la península convivían una serie de lenguas de los pueblos prerromanos. Estas lenguas eran la céltica, la ligur, la tartésica, obviamente la íbera, que es la más conocida, y claro está, la lengua vasca. Estas lenguas fueron desapareciendo a causa de la romanización, sin embargo prevaleció una huella en el latín con el influjo de algunas de sus palabras básicas, palabras que conocemos habitualmente, como barro, perro,
Brezo, Arroyo, pero también topónimos, es decir, nombres referidos a la geografía, como Elche o Segovia. Estas lenguas En vez de usar herramientas de trabajo rígidas, puedes usar Monday.com para crear la solución perfecta para tu equipo. Es muy fácil de empezar porque hay plantillas para cualquier... Te metiste en otro lado. aparecieron, a excepción del euskera, como os he marcado. Sandra, Debemos ¿puedes recordar parar su un origen momentico el video, por favor? antiguo. Después de esta época prerromana vino la romanización. La romanización Gracias. Entonces, les voy a explicar aquí. Primero, ubiquémonos en España. A eso se le llama la península ibérica, porque España está ubicada en la península ibérica. Ahí se hablaban lenguas prerromanas antes de la llegada de los romanos. Entonces, ¿qué lenguas eran? La tartésica, la céltica, la íbera, la lugur, el éuskara. Ahora, y ahí vienen palabras que nosotros utilizamos actualmente. Arroyo es una palabra que viene de ese tiempo. Esas son palabras que se hablaban antes de la invasión romana. En el segundo punto es cuando llegan los romanos a España, y a eso se le llama romanización. ¿Cuándo llegan los romanos a España? Llegan en el 218 antes de Cristo. Entonces, miren, aquí cuando llegaron ellos antes de Cristo, ¿qué imperio romano sería? ¿De Oriente o de Occidente? ¿Quién me dice? Occidente. De El Occidente, correcto. Entonces, los romanos que llegan a España en el 218 antes de Cristo, pues son el Imperio Romano de Occidente. Ellos hablaban el latín vulgar. ¿Qué es el latín vulgar? No es que hablen vulgaridades, el latín vulgar es el que habla el vulgo, y el vulgo es el pueblo. Entonces llegaron soldados, comerciantes, y ellos son los que van a hablar ese latín vulgar, y ese latín se va a mezclar con los diferentes dialectos que se hablaban en la península, y es lo que va a conformar el origen del castellano como tal. ¿Hasta aquí está clara esa primera parte? Sí, señor. Sí, señor. ¿Quién tiene alguna Sí, señor. pregunta o alguna duda? Pregunten, que yo no me enojo. Les pregunto, en esa época prerromana y de la romanización, ¿existía el catolicismo? No, profe. No. No, señor. No. No existía el catolicismo, y Jesucristo tampoco había nacido, porque es 218 años antes de Cristo, o sea, faltaban 218 años para que nazca Jesucristo. ¿Estamos entendiendo el contexto del tiempo? Señor. Sí, profe, sí, señor. señor. El que tenga alguna pregunta, hable, por favor. Diga, esta parte no entiendo, aquí me estoy confundiendo, tal cosa. Pero necesito que me digan, porque no se trata de avanzar, sino de que entiendan. ¿Listo? Puede seguir el video, Sandra, por favor. Dele play. empezó cuando los romanos llegaron a Ampurias en el 218 a.C. y empezó todo un proceso de socialización en la cultura y la lengua latina. Este proceso fue bastante lento y gradual, duró 2 siglos y no fue uniforme, ya que los pueblos del norte, cántabros, astures y vascones, mostraron mucha más resistencia a la conquista romana, a excepción de los pueblos de la costa mediterránea y del sur. Bien, esta romanización tan gradual finalmente hizo que el latín dejara un pozo que durante 2 siglos ha sido nuestra base lingüística, y que se eligiera, y esto es muy importante, la variedad escrita del latín como la lengua culta, la lengua de la administración, la lengua legislativa o jurídica, mientras que la lengua que hablaba el pueblo llano era el latín oral,
el latín que habían traído los soldados, los colonos y los comerciantes. Y esto va a ser básico, como veremos, para el desarrollo y la formación de nuestro castellano. Seguimos con las siguientes etapas. Bien, tras la romanización vinieron la época de las invasiones. La primera invasión, como os he marcado aquí, fue en el siglo V, concretamente en 409. Con el inicio de la decadencia y el debilitamiento del Imperio Romano, empezaron una serie de oleadas invasivas germánicas. Primero fueron vándalos, suevos y alanos, y más tarde vinieron los visigodos, que se asentaron en la península. Los visigodos venían ya de la Galia, que había sido conquistada anteriormente por los romanos, y por tanto ya estaban acostumbrados a la vida y la cultura romana. Al llegar a la península, lo único que hicieron es acabar de adoptar del todo esta cultura latina. Sin embargo, sí que dejaron una impronta en la lengua latina de la península de aquella época. Por eso tenemos una serie de palabras que veréis que generalmente están vinculadas al ámbito bélico. Espuela, ganso no, pero espía, guardián. Esto es importante. Son palabras vinculadas a la guerra, por ejemplo, vinculadas al arte bélico, porque justamente los visigodos empezarían como una especie de guardianes fronterizos de los propios romanos, que luego justamente los invadieron. Y dejaron, como veis, muchas palabras vinculadas a la guerra. También Burgos. Con esta decadencia del imperio es importante saber que empezaron a resquebrajarse la unidad política europea del latín, que tenía el latín propagado por toda Europa. Y justamente por eso empezó a evolucionar el latín de distinta manera en toda Europa, lo que más tarde, pasados los siglos, daría lugar a que nacieran las lenguas romances europeas. Bien, tras esta invasión primera ya vendrían los de 711 a 1492. Como veis, una invasión tan larga que influyó de manera drástica en el desarrollo del castellano. Esto es muy importante verlo. Bien, una vez que vinieron los árabes, conquistaron rápidamente toda la península y los pueblos que... Todas las industrias están siendo cada vez más fuertemente impactadas por la tecnología. Hoy hay que estar en el mundo de la tecnología porque la cristianos quedaron rezagados en la parte norte montañosa de la península. Se crearon los propios reinos cristianos y la situación política tan fragmentada, territorial y políticamente, la incomunicación entre los mismos pueblos y la diferencia de rasgos culturales comportó que el latín de cada una de las zonitas de la península empezara a evolucionar de distinta manera. Eso comportó, como veis, que nacieran los dialectos romances. Estos dialectos romances son los que darían nuestra situación plurilingüe actual. En aquella época eran el catalán, el navarro-aragonés, el astur-leonés, el castellano y el gallego y el mozárabe. El mozárabe desaparecería como navarro-aragonés y astur-leonés. También es importante decir que en esta época encontramos los dos primeros documentos que tienen una muestra del castellano por primera vez en el siglo X y XII. Las glosas emilianenses y las glosas silenses, que veremos un fragmento más tarde. Y por último, entre los obvios influjos que tenemos de las palabras árabes, encontramos muchas. Siempre tenéis que tener en cuenta que serán palabras, muchas de ellas, que empiecen por al, pero otras no. Tenemos hasta 4.000 palabras árabes, muchísimas. Por ejemplo, álgebra, alcohol, alférez, almacén, noria, también podría ser otra. Bien, seguimos con la siguiente etapa histórica, es decir, qué pasó tras la Reconquista. Cuando los reinos cristianos consiguieron recuperar toda la península, paulatinamente Castilla fue adquiriendo toda la supremacía política y lingüística de la península. Poco a poco, en lo que se llamó la cuña invertida, según el término de un lingüista muy conocido que encontraréis seguro en el libro de texto, que es Menéndez Pidal. Es decir, desde el norte hacia el sur, fue propagándose lingüísticamente el castellano. Este dominio del castellano hizo que los dialectos astur-leonés y navarro-aragonés quedaran poco desarrollados y se vincularan solo al habla familiar. Por eso no se desarrollaron como lengua. Bien, ¿qué pasó más adelante? Alfonso X el Sabio consiguió que la lengua castellana
fuera una lengua cultural. Se rodeó de los mejores eruditos de las tres culturas, la judía, la cristiana y la musulmana de la época, y formó la Escuela de Traductores de Toledo, que se dedicó a traducir todas las obras eruditas de la época y de la época grecolatina también. De tal manera que consiguió forjar un castellano que fuera vinculado a las ciencias, a las artes y a la lengua. Como veis, el castellano, por tanto, se impuso como lengua administrativa y cultural. Fijaos aquí a mi izquierda. Estas serían las glosas, una muestra de las glosas silenses o emilianenses. Lo que veis en rojo sería lo que es la glosa en sí misma. Una glosa era como una especie de traducción que ponían normalmente los clérigos al lado del texto latino. ¿Por qué? Porque ya no acababan de entender el texto latino y por tanto necesitaban ir haciendo traducciones. Y también para hacer una traducción completa para sus feligreses, que ya no entendían el latín. Y lo que está en verde sería el texto latino. Luego tenéis otra imagen que va a salir a continuación, que veréis también donde se ve más en detalle lo que era la glosa y el texto latino. Y finalmente aquí tenéis una imagen donde sale un grabado, donde tenemos a Alfonso X el Sabio y uno de sus eruditos, que formaría parte de la Escuela de Traductores de Toledo. Ahora vamos con las siguientes etapas. Tras convertirse en una lengua cultural, gracias a Alfonso X el Sabio, empezamos la época del Renacimiento, en el siglo XIV-XV. Bien, en esta época el castellano ya se convierte en una lengua oficial, que conoceremos como español, y empieza a propagarse por América y también adquiere su primera gramática de la lengua española, que será la gramática que conoceréis por Antonio de Nebrija, en 1492, también coincidiendo con la conquista. En esta época, además, el castellano adquiere su esplendor del siglo de oro, en el siglo XVI y XVII también, en lo que conocemos como el barroco, y parte también del Renacimiento a finales. En esta época, por tanto, se convierte en una lengua de divulgación cultural, por sobre todo la eclosión literaria con autores como Cervantes, Quevedo, Góngora, Lope de Vega y muchos otros, como Calderón de la Barca también. Y gracias a la imprenta se puede difundir por América. Además, tenemos que se fija el sistema fonológico actual del español. Por tanto, nuestra forma de pronunciar las palabras se fija a partir de esta época. Esto lo comentamos también en el vídeo precedente sobre morfología, cuando hablamos de los fonemas. Bien, finalmente tenemos una de las obras más importantes de nuestra tradición lexicográfica. Tenemos el primer diccionario, que conoceréis por el Diccionario de Covarrubias, por este nombre, pero en realidad se llama Tesoro de la Lengua Castellana o de la Lengua Española, y lo podéis consultar online en la Universidad de Sevilla, en su catálogo digital, que esto es muy importante porque es muy curioso. Finalmente, tras esta época de esplendor, tenemos que llega la creación de un Estado moderno, que sería en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, con el primer Borbón, Felipe V, tenemos que se quiere unificar de manera política y lingüística España, y el español se convierte en la lengua de todo el país. La lengua de enseñanza, cultura, jurídica y legislativa, en todos los sentidos. Y esto también se interpreta como un castigo para zonas como Cataluña tras la Guerra de Sucesión Española y con la instauración del decreto de nueva planta. Más tarde, como sabéis y os he marcado por aquí, en el siglo XIX, con el romanticismo, os sonará Becker y todo el movimiento de recuperación del folclore cultural y de las tradiciones, del genio cultural de cada zona, tenemos que nacen movimientos de recuperación lingüística y cultural. Sin embargo, de nuevo, con el franquismo serán frenados todas estas recuperaciones y tendremos que esperar hasta la democracia con la instauración de la Constitución de 1990 para recuperar toda la cultura de cada una de las zonas. Bien, y ahora vamos a ver una serie de extractos del Diccionario de Covarrubias o del Tesoro de la Lengua Castellana, porque hemos considerado que era importante por lo menos... Pongan el video ahí un momentico, por favor. Ya que os va a gustar mucho, no es un diccionario al uso, veréis que hay chistes del autor. Listo, entonces hemos entendido que hay varias etapas del castellano. Antes de mirar estas etapas del castellano, quiero que miremos un día en la semana que ustedes se puedan conectar en la noche, de 8 a 9 o de 9 a 10.
¿qué día eligen ustedes? Miércoles de 8 a 9, ¿no? Sí, el miércoles estaría bien. El Sí, miércoles, está bien el perfecto. miércoles. Sí, el miércoles estaría bien. De 8 Sí, a estaría 9. bien. De 8 a 9. Miércoles de 8 a 9. Ok. Entonces, el miércoles de 8 a 9 nos conectamos y hacemos la continuación de la temática, las explicaciones y hacemos, como se dice, un proceso ahí. ¿Listo? Entonces, el castellano tuvo su origen, si miramos, de las lenguas prerromanas. Antes de la llegada de los romanos ya había unas palabras que vienen ahí y que nosotros las hablamos todavía, como arroyo. Pero posteriormente viene la romanización. Ya con la romanización, pues comienza a establecerse el latín como lengua oficial en España y esto va a generar un cambio. Pero no solamente eso, después llegan las invasiones bárbaras y y vienen palabras de origen guerrero. Y esas palabras de origen guerrero son la misma palabra guerra, guardia, guardián. Son palabras bélicas o guerreras. Y así sucesivamente comienza a generarse un proceso de evolución y de transformación en la lengua castellana. Ustedes, o sea, ya se nos acabó la clase. ¿Qué clase tienen ahora? Tecnología. Tecnología. Entonces, entran ustedes a las 10:30, ¿no? Sí, La- señor. La clase del Señor. domingo es hasta las 10:30. Entonces, les queda como tarea volver a ver el video y el día miércoles vuelvo a explicar y lógicamente entre todos hacemos el proceso de conocimiento. Me parece interesante que ustedes estén estudiando y que estén generando su proceso de cambio. Ahora, ustedes van a mirar y a entender muchas cosas para la vida. Entre ellas, empezar a pensar. Y entre ese empezar a pensar está en quitarnos el no de nuestra cabeza. El no quiero, el no puedo, el está difícil, todas estas cosas. No hay nada imposible, todo es posible. Entonces el miércoles les estaré hablando de este tema y de un tip que les voy a dar ahí para que ustedes comiencen a mirar otras cosas. Me despido de ustedes por esta Una clase. pregunta de 8 a 9 de la noche Sí, de o 8 de la mañana. de la noche. Bueno, gracias. De 8 a 9 de la noche el día miércoles. ¿Estamos claros? Bueno, señor. Señor. Sí, Sí, señor. señor. Entonces Hasta luego. los espero. ¿Quién no puede el día miércoles a las 8 de la mañana? A las 8 de la noche, perdón. 8 de la noche. Yo puedo Profe, después yo no de las puedo a 8 las y 8 de media. la noche. Yo puedo de 9 a 10. ¿De 9 a 10? Sí, pues sí es posible, o si no, pues no sé, porque no hablé porque igual todo el grupo estuvo de acuerdo. Bueno, entonces, Mariluz, me escribes al WhatsApp ese día, ¿listo? Bueno, sí, señor. Muchas gracias, profe. Listo. Entonces, les dejo un feliz día. Ah, le envían los números a Sandra, por favor. Aló. Bueno, sí, Aló, sí, señor. señor. Hasta luego. Que tenga buen día, profe. Listo. Acompañe. Buen Muy día. bien, muchas gracias. Buen día. Cuídense mucho. Bendiciones. Luego, profe. Gracias. Muchas gracias, Sandra, por la colaboración. Y a los demás que intentaron también. Muchas gracias.